Pablo, centra esto, por Dios, porque vamos a subir un poco el nivel. A estas horas ya de la noche ya estamos descolocados. Fainada, que tuviste con nosotros ahí enseñándonos cosas y músicas del mundo y compartiendo instrumentos, pero vienes con trabajo. Hoy vengo con un trabajo, bueno, pues el trabajo que estuve haciendo en los últimos tiempos. Un libro disco llamado Night Chants, con, bueno, pues 17 canciones y muchas historias dentro. De esas historias de las que nos tienes acostumbrado. Bueno, historias de todo el mundo, cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, alguna leyenda como la del nudo gordiano, algunas rituales como los del cambó de los indios amazónicos, la música de los pigmeos del África ecuatorial, alguna historia de los aborígenes australianos, misterios como los de las líneas de Nazca en Perú, ese tipo de cosas que me inspiraron para hacer canciones. Y podemos ver parte de ese trabajo. ¿Podemos verlo en el videoclip que tenemos por ahí? Tenemos un tengo un videoclip de uno de los temas, que es el misterio de Nazca, en el que salgo caracterizado igual que una tribu de Papúa Nueva Guinea, que se llaman los Chimbu, que para asustar a los enemigos se pintan como si fueran esqueletos. Madre de Dios. Vamos a asustar a toda la audiencia. La Medrana, entra aquí. Vaya. En vídeo, vamos a verlo. Que no llegue de Medrana, sino que de repente trasladote a otra dimensión, a otro mundo y a, bueno, pues a lo que tú dices, bueno, a otro continente. ¿Eso dónde lo hiciste? Eso es un poco la intención del disco, un viaje ¿Esto que chamánico. vimos? ¿Dónde está grabado? Esto está grabado en el auditorio de la Caridad. Cuidado, sí, cuidado. Sí. ¿A puerta cerrada o con público? No, a puerta cerrada. Oye, porque claro, eso puede ser tremendo. Qué maravilla. Yo tengo la caracterización yo tengo de instrumentos que tiene. Una curiosidad. ¿Eso qué lleva? ¿Meter miedo a los niños? No, a los niños les gusta ese tipo de cosas. ¿Sí? Igual meto más miedo a la gente mayor que a los niños. Doy fe porque de algo de lo que este señor vive, aparte de dar conciertos, y de dar charles, sobre todo para escolares. Claro. Nosotros hicimos todavía el año pasado una tanda de ellas en Mieres, yo creo que debió de dar como 15 o 20 charles. Atacao lo de los guajes. Todos los guajes toquen los instrumentos. Dígolo porque ya absolutamente recomendable. O sea, no solamente contratarlo para un concierto, sino contratarlo para llevarlo a la escuela y que los guajes faen el indio con una capacidad tremenda. Bueno, una de las cosas en las que me baso para hacer estas actividades es un poco en el humor también y para llegar a todos los públicos sin convertir las actividades en un circo, porque doy unos contenidos que son consistentes y reales, pero intento hacerlos llegar de una manera amena para que la gente se lo pase bien, y si tengo que hacer alguna metáfora para hablar de algún instrumento, pues con alguna cosa que por ejemplo los niños conozcan, como por ejemplo Darth Vader o algún personaje de las Guerras de las Galaxias o alguien de dibujos animados, de Tom y Jerry, aunque sean antiguos, que todo el mundo los conoce, pues hago símiles y para que la gente, los niños entiendan un poco pues de las historias. Y doy fe de que el éxito ya es tan grande que ya me lo pidieron para este año los colegios de nuevo. Qué bien. ¿Fais algo con los Simpsons? Con los Simpsons, bueno, hago con el kazoo un cambiavoz, hago la melodía, por ejemplo, de los Simpsons, que los niños reconocen al instante. Dai. No, pero no lo traje. Bueno. Como no la cante... Pues hay que traerte. Tienes que venir. Tienes que venir otra vez. ¿Qué hace el hombre? Eso es un cambiavoz, lo que uso es un cambiavoz, que es para distorsionar el sonido de la voz, lo que usan en las chirigotas de Cádiz, que tiene muchos nombres. Turuta, claro, sí. Mirlitón, en castellano también.
Aparte de lo que tenemos en lata, hoy vienes también a traernos cosas en vivo. Claro, claro. ¿Qué es lo que nos vas a traer? Un par de flautas. Una flauta nasal de Hawái, que es una flauta que se toca con la nariz en vez de soplar con la boca, y que es un instrumento muy común en muchas islas del Pacífico, como Fiji, Hawái, Tonga, Vanuatu. Y también en Asia, Indonesia, Filipinas, sí, cuando tengo catarro no la puedo tocar. Pues si no, igual sería un arma de destrucción masiva, la gripe A través de la flauta, ¿eh? Oye, ¿podemos escucharte? Claro, claro que sí. Y la otra, o sea, una Una es la flauta nasal, que tiene un sonido suave, veréis que es muy relajante y profundo. Además, se utilizará una base de olas del mar, de sonido marino, como en el disco. Y la otra es una flauta triple, que es una flauta de fantasía, digamos, porque no es una flauta experimental. Pero soplasla por la boca. Sí, sí. Ah, vale. Esa con la boca. Pues se ve. Que está inspirada pues, en flautas precolombinas, americanas, flautas de los indios americanos, flautas de México, de Teotihuacán. Es un poco una inspiración, pero no existe. No existe ese instrumento tal, sino que es una creación de unos brasileños que hacen estas didácticamente funciona muy bien la flauta nasal, dígovoslo, porque el guaje sí que toca las narices en todos los conciertos. Una vez que la toca él con la nariz, daila para que sople con la boca. Por Berto, marrano, me cago en la mar, por tocar las narices. Flautes nuestros, ¿eh? Manca, ¿eh? Sí, Manca. totalmente. Oye, es verdad, voy a pedirte una para los reyes. ¿Una nasal? Son de cortejo, además, ¿eh? Hawái. Pablo, y el tu momento. Vamos a dar un aplauso grande.
Porque si Pablo, tocamos, pues acompáñame. si Algo tocamos haremos, para a ver. A ver, ¿qué cojo? trajiste? Que repartiré algo de los instrumentos que Vale, traigo. trabajos. ¿Eso qué Bueno, a lleva? ver, estos son unos sonajeros que vienen de México, también los hay en África, que son los tenábaris. Están hechos con capullos de mariposa, rellenos de unas piedrecitas que son las que dejan las hormigas en la boca de los hormigueros. Coime, o sea, Y esto con eso se- hacéis una sopa. A ver, Bueno, podría esto ser. como Esto vamos a ver. se ata a, en general, A ver, el uso que esto se suele lle- dar... Aquí dentro son todo capullinos de mariposa. ¿Y No, alguien... no, el capullo de mariposa es esto. Esto. Entonces, Eso. alguien agarró, llenólos de unas Claro, piedras que claro. fan les formigues y luego cosiólo. Exactamente. Tela. Un trabajo ¿Y de dices artesanía. de qué parte del mundo? Bueno, este viene de México. Enséñanos todo, enséñanos Sí, sí. a las cámaras Que para lo que lo vean vean bien. bien. Esto pega y Alberto. ¿Cómo se toca? ¿Cuál sería la cosa? Bueno, pues es que generalmente se sujeta de los tobillos o en la cintura o también en los brazos y en algún miembro móvil cuando bailas, pues Claro, produces este sonido. la Es que canción yo de... lo veo... A yo ver, lo a veo ver, como- tu miembro. como lo de Lo veo burbujas como de si- amor. Miembro móvil. Que llenar de como- cayenas tu cintura. Pues ponlo a la cintura y de ahí el... También te lo puedes poner y bailar, ¿eh? Pero Pablo, pues, Claro, el vídeo. colocado ¿y qué en la más tienes por cintura. ahí? A ver, Ahí no tengo- quedamos en... Tengo otro instrumento aquí Qué que es cosa más guapa. un sistro, Senatsil, de Etiopía, que utilizan los coptos en la liturgia. Es un instrumento que procede del antiguo Egipto, el Egipto de la tradición faraónica, muy utilizado en el culto a Isis o a Thor. Muy precioso. Sí, pues por ejemplo, Isis salía muchas veces representada con un caldero en una mano y el sistro en la otra. Ah, sí, ¿es verdad? Entonces, este instrumento se utilizaba, bueno, pues como elemento de protección y para apaciguar la ira también de Isis y que no inundara el Nilo las cosechas. Pues Pamael. No, pasó ni. No, no, Pamael, que este inunda... No, Esto, Sonia, esto se Sonia, toca así, Sonia. como si fueras a golpear Venga, algo Sonia. que tienes delante. Dale a Sonia. Si un tema copto, Pa' llevo yo perfectamente, pero bueno, caíte muy bien a ti lo copto. Lo copto yo veo lo más para ti, pero bueno, venga, Bueno, vale. yo veo lo para ti. Tú ya es copta. Yo soy copta. Te queda bien, Soy hombre, como coptita. sacerdotisa, Pablo. como si fueras una sacerdotisa. Pablo, ¿qué más? Bueno, esto es un hueso de camélido que tiene unas muescas. ¿Hueso de qué? De camello. camélido, bueno, es de una alpaca o de una llama, no sé de cuál de los dos. Ya me posiciono. Con alguna decoración y es un instrumento, un raspador de origen prehistórico. Hay, Ese ranoro y el que falta la paella para poder hacerlo. bueno, ¿O no? Bueno, también. Acabas de cerrarme la boca. al raspar con un Claro. elemento duro, rígido, doble, pues se claro. produce este sonido. Claro, claro. Que, por ejemplo, en la zona de Mesoamérica también, en la época precolombina, bueno, cuando llegaron los españoles, los americanos ya usaban, los mexicas, por ejemplo, mayas, utilizaban este tipo de instrumentos y luego cuando, por ejemplo, en la guerra con los españoles, al capturar prisioneros o matar enemigos, reciclaban al enemigo entero, con la piel hacían la piel de los tambores, con los dientes hacían collares o sonajas y con los huesos por raspadores de o dónde flautas vino? también. Menos ¿De mal dónde que en vino eso? aquella el enemigo servía para algo. El reciclaje, el reciclaje. Oye, A ver, y los huesos. Economía circular. Que Los sí. huesos tenían caña para. Ay, por Dios, calláis la boca. Pregunto yo, ¿de dónde vino ese instrumento? ¿De dónde vino? Bueno, esto me lo hizo un artesano de Perú. Qué guapo. ¿Y vino eso? No hubo ningún problema con las fronteras? No, ni de- no, No, bueno, porque lleve- bueno, con huesos y partes de animales hay que tener cuidado porque hay cosas que no se pueden comprar No sé. porque, bueno, son especies Claro. prohibidas. No, pero bueno, en este caso, No, no. estoy un paisano y entonces... Ah, no era un paisano. No, un paisano no Bueno, a era. mí me dijeron que era una alpaca. Prefiero Oye, parece pensar- bien. No, no, a Parece ver, bien. ponéis primer plano de Silvia, si me hacéis Parece- el favor, parece bien. porque está convirtiendo la payecha en arma, porque está Pero mira que muriéndose te de digo. miedo. Y esta también tiene historia, y es de la abuela de un amigo de mi padre. Mira de la qué abuela. bien. ¿De la puela? De la Mira abuela. tú. Tiene 150 años esto, Bueno, o sea que miráis. parecemos bien Y hacer afina músicas encima y- del sí. mundo. Ala. Sí, Sí, hombre, sí. Yo toco el Venga. móvil. A ver lo que Tú tocas sale. el Vamos móvil. allá, déjame ponerme en posición, ¿eh? Que yo tengo que ponerme así. Yo esto que te hace como, Y esto como un lleva- shaker. Sí, Yo hacia soy la adelante, cantante, un golpe ¿vale? seco. Venga. Tú a cantar. Me tiraste su limón, me diste en la cara. Todo lo vence el amor, morena resalada. Todo lo vence el amor todo lo vence. Todo lo vence el amor, morena de repente. Don Antonio está malo de calentura. ¿Qué dices?
eso venías hoy con pantalones. Bueno, qué cosa más guapa, de verdad. Mira, ¿Cómo mola? A mí me mola esto. una cocina. Este para ti voy a deixártelo porque te va a prestar. Yo te copto y tú ven conmigo. Menudo llaveru que tenéis que vas? llevar, ¿eh? Disfrútalo. Que vos bendigo Pablo. según Pero ves salís. aquí Luego el vemos, cazo. ¿eh? Muy bien. Vale. El cazo ahí. Puede ¿Qué? hacer el cast. Volvemos a los